Miremos cuánto vale el don del Espíritu Santo, y Cristo nuestro Señor lo pagó por nosotros. Veamos en este día cómo nos enseña nuestro Divino Redentor a hacer aprecio y estima del Espíritu Santo. Cuando el ángel miró al hombre y le vio tan inferior a él en naturaleza por una parte, y por otra vio lo mucho que Dios le amaba, apenas el Señor hubo castigado al ángel por su soberbia, quitándole la gracia y la gloria y castigándole a los infiernos, que creó entonces para solo este fin, pues hasta aquel momento no le había creado. El Satanás, 2 veces Satanás, apenas allí se vio, no pensó en otra cosa que en cómo había de hacer caer al hombre, solo porque Dios le amaba. Como Dios le dejó los dones de la naturaleza que le había dado, quitándole solamente la gracia, la gloria y la hermosura, y se los dejó para castigar con ellos su soberbia, Él los empleó todos en ver los medios de quitar a Dios el placer que Él sabía tenía en el hombre, y toda su sabiduría y ciencia y todo su poder lo empleó en seducir a nuestra madre Eva. Como parte más flaca, consiguió el seducirla, haciéndola faltar a Dios en el único mandato que le había puesto. Pero no logró el privar a Dios del contento que tenía en amar y ser amado del hombre. En esto se engañó a sí mismo Satanás, porque creyó que seduciendo a los dos primeros seres, Adán y Eva, les iba Dios a castigar como a él, y con esto quedaba Dios privado del contento que tenía en amar y ser amado del hombre. Esto no le dio otro resultado a Satanás que el tener una segunda derrota. Dios no castigó al hombre como Satanás quería. En esto fue Satanás humillado, porque el castigo que Dios puso a nuestros primeros padres fue temporal, y a Satanás se le dio eterno, por los siglos sin fin, mientras Dios sea Dios, que lo es para siempre, para siempre. Dios castigó a los ángeles para siempre, eternamente, porque su pecado fue por malicia. Castigó temporalmente al hombre, porque el hombre no pecó por malicia, sino por seducción. Oh, cómo se ven aquí las entrañas de misericordia que Dios tiene y lo que le cuesta castigarnos. Cuán presto está a darnos el bien que no merecemos, y cuán tardo es para castigar el mal que hacemos. El gozar de lo que Él goza y en sí mismo tiene, nos lo da sin tasa y sin medida, y esto por pura bondad, sin mérito alguno nuestro. Pero el castigar el mal que hacemos lo hace siempre con tasa y con medida, porque aunque es horrible el infierno que creó, no encerró en él el castigo que el pecado se merece. Además, vio toda la infidelidad del ángel y del hombre antes de haberlo creado, y sin embargo, que lo ve, no determina entonces el lugar para castigarles. Espera a que le cometan y entonces lo determina. Y lo que era placer, dicha y contento temporal y eterno, antes de crearle, se lo prepara todo y llena la creación entera de bellezas, todas para el ángel y para el hombre. Y después de tenerles preparadas todas las hermosuras de la creación, les crea a ellos para que desde el primer instante de su existencia sean felices y dichosos. Oh, cómo eres, Dios mío, cómo eres toda bondad, toda misericordia, toda caridad. Cuando Eva se dejó seducir y ésta sedujo a Adán, y le sedujo sin malicia, y seducidos los dos, faltaron al único mandato que Dios les había puesto. Apenas el Señor les habló, recordándoles con reprensión su falta, humillados lloraron y confesaron su culpa. Entonces el Señor nuestro Dios, volviéndose a Satanás, le dijo: yo les levantaré de su caída con inmensas ventajas. Aquella sabiduría de Dios que, como dejó dicho, reside en el divino Verbo, cuando aquella divina esencia echó como una ojeada toda la creación,
antes de haberla creado, vio el pequeño número de almas que fieles le habían de servir y a amar. Y entonces esta sabiduría inmensa e infinita se dio trazas para que, llegados los tiempos, cuando las dos naturalezas unidas estuvieran, este pequeño número de almas fieles a su Dios quedasen congregadas. Y desde entonces ya no fueran miradas por Dios como criaturas, sino como hijos por adopción. Llegados los tiempos decretados para redimir a toda la raza humana, el divino Verbo se hace hombre y quedan las dos naturalezas unidas y existe en el mundo un Dios y hombre al mismo tiempo. Y vive entre los hombres 33 años, un hombre que es Dios. Estos hombres entre quienes vivía este hombre Dios, injustamente faltando a toda verdad y a toda justicia, le condenan a muerte. Sube al madero santo de la cruz y apenas en él se ve crucificado aquella alma bendita de aquel hombre que estaba unida a la divinidad del Verbo, empieza a negociar con Dios, su Padre, el modo como él deseaba levantar al hombre de su caída. ¿Y en qué circunstancias? Coronado de espinas, hecho una llaga de los pies a la cabeza, las espaldas descarnadas, los huesos dislocados, traspasados sus pies y sus manos con gruesos clavos, sin tener donde descansar ni siquiera donde fijar su cabeza. Y en este estado, aquella alma bendita de aquel hombre Dios no cesa un instante de pedir y de rogar a su Padre le concediera lo que él tanto para el hombre deseaba. Esta alma bendita, que era como un volcán de caridad para el hombre, ardientemente deseaba que quedaran congregados todos los hombres en él, y él sería el cuerpo, alma y vida de estos hombres en él congregados. Mas, unida como estaba esta humanidad santísima a la divina del Verbo, esta divinidad le comunica la verdad y la sabiduría, y esta humanidad bendita con aquella bondad y sabiduría que el Verbo le comunica, por estar inseparablemente unida, pide le sea dado para el hombre su santo y divino espíritu, para que todos los que él congregados vivan como un solo cuerpo y una sola alma. Y esta nueva congregación sea dirigida y enseñada por el Espíritu Santo. Y posesionado ya de esa congregación, el Espíritu Santo mire a todos los allí congregados, no como criaturas suyas, sino como hijos de adopción, a quienes adopten la justicia de Dios, sobreabundantemente reparada por el Dios hecho hombre, la misericordia del divino Verbo, que unida está a la humanidad santísima y la caridad y bondad de este santo y divino Espíritu. Oh humanidad santísima, ¿quién sino Dios puede saber lo que tú padecías durante las 3 horas que pendiente estuviste en la cruz? Tú, olvidado del estado tristísimo en que te habían puesto los hombres, sin tener en cuenta nada de cuánto padecías, sin cesar ni un momento de pedir e instar a vuestro Padre Celestial que os conceda lo que le pedís para todo el género humano. A todos queréis congregar y a todos queréis hacer un solo cuerpo y una sola alma. ¿Y en qué ocasión? Cuando todos están con sus insultos, mofas y escarnios causando un griterío tal, todo contra ti, irritando con su modo de proceder la justicia de Dios, y tú, mi vida y mi todo, ¿qué haces cuando esto presencias? Lo disculpas diciendo, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, y sigues negociando la dicha eterna del hombre y pides que se dilaten tus tormentos para que se te dé para nosotros su santo y divino Espíritu, que nos enseñe, dirija y gobierne, porque sin el Espíritu Santo no puede el hombre ser elevado a la dignidad que vos queréis elevarle. Oh almas todas, mirad el tormento mayor que todo cuanto hasta aquí lleva padecido.
Mirad ahora la justicia de Dios dando a Jesucristo lo que nosotros merecemos, ardiendo en deseos de conseguir de su Padre Celestial lo que tanto desea conseguir para nosotros. El poder de Dios, su Padre, hace que quede oculta la divinidad a la humanidad milagrosamente y queda la humanidad de Jesucristo desamparada de la divinidad. Este terrible sufrimiento no le entenderán si no es los que han gustado de la unión con Dios, y estando a Él unidos los deja y desampara. Y el tormento de Jesucristo y el de estas almas es menos comparable que la sombra con la realidad, y por un momento que esto las suceda, ven partírselas el corazón de sentimiento y dolor. ¿Qué sería este tormento a Jesucristo en la situación en que se hallaba, sufriendo tan terribles dolores, dilatándose lo que Él para nosotros tanto desea conseguir? Y a continuación, aquel desamparo que es la pena y dolor para las almas más que el mismo infierno. ¿O cómo estaría aquella alma benditísima de Jesús sintiendo este abandono? No ha dado un quejido en todo cuanto por Él ha pasado, y ahora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que mucho vale, mirad a Jesucristo cuánto le cuesta. Es el don sobre todo don, lo que desea alcanzar para nosotros, y antes de dárselo, le cuesta un sufrimiento sobre todo sufrimiento, o lo que costó a Jesucristo alcanzarnos de Dios su santo y divino Espíritu. Él quería congregarnos a todos en Él, que es el establecimiento de la Santa Iglesia, y ésta no podía subsistir sin el Espíritu Santo. Y Él dilata su vida, porque poder tenía, como Dios que era, hasta que consiguió de su Padre el Espíritu Santo para nosotros. Despacha el Eterno Padre su petición, establece su iglesia, y al punto habla y dice: todo está consumado. Almas consagradas al servicio del Señor, aprendamos de Jesucristo nuestro divino Redentor, a hacer aprecio y estima del Espíritu Santo. Ven, Santo y Divino Espíritu, ven a satisfacer los ardientes deseos de aquel ser humano que tú formaste en las virginales entrañas de María Inmaculada, que aunque es hombre en el padecer, es Dios en el pedir y Dios en el desear, porque pide y desea lo que desea el divino Verbo, a quien está unido, desciende a nosotros como lo deseaba y pedía aquel hombre Dios. Dirígenos y gobiérnanos en todo, enséñanos a glorificarle, para que, empezando en esta vida, continuemos así por los siglos de los siglos sin fin, así sea. Como regalo al Espíritu Santo, hagamos oración. Con ella, con qué gozo y alegría se vence uno a sí mismo en todo, por difícil que sea y por mucho que cueste el vencerse y mortificarse. Mirad qué fácil es al pajarillo el subirse a las altas enramadas y a los árboles frondosos y a dilatadas alturas con solo 2 alas que Dios le dio. Y cómo cantan cuando, luego de hacer su vuelo, se posan en el árbol, manifestando el placer y contento que les causa el volar. También el alma mortificada tiene lo que el pajarillo, alas para volar, y como él también se posa en el árbol, y allí alegre manifiesta su contento. Mirad, poned vuestros ojos en esas almas que ni quieren, ni buscan, ni desean cosa alguna, ni del cielo ni de la tierra, sino a su Dios, de quien está viviendo enamoradas. Hallaréis pocas, pero las hay, y las hay de haber hasta que el mundo se acabe. Miradlas, cuando van a hacer uso de la mortificación, echan mano de la oración y del amor que tienen puesto en su Dios. Como el pájaro se remontan y suben a gran altura con sus 2 alas, con la oración y el amor que a Dios tienen, se elevan
con estas dos alas sobre todo lo creado y hacen su vencimiento propio. Y cuando acaban de hacerle, se posan en el monte Calvario, y allí fijando su mirada, como si allí estuviera todavía el árbol de la cruz y el dulce Jesús, Redentor divino en ella, como castas palomas tienen sus arrullos con el amor de sus amores, y con ellos manifiestan al amado de su alma que están dispuestas con grande alegría a usar de la mortificación y propio vencimiento tan pronto como la ocasión se las presente. Y se las presenta continuamente, porque cuando en sí no hayan en qué mortificarse y vencerse, lo hacen las criaturas, permitido y dispuesto por Dios. Y cuando no hay alguna criatura que las mortifique, se encarga entonces Dios, y Dios lo hace como quien es grande en todo, demostrando con esto Dios al alma que quiere ser suya, que la mortificación ha de ser continuada, como lo es el latir del corazón. Animémonos a ello, ya que otra cosa no tenemos que dar a nuestro amable Jesús. Oh, qué deseo tenía de dar la vida por nosotros, pues digámosle nosotros a Él: Señor, hambre y sed tengo de morir a mí mismo en todo, para no tener vida sino en ti, para que, empezando en esta vida, continúe por los siglos de los siglos sin fin. Así sea. Amén.